Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas a esta nueva sesión de webinar dentro del curso de Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Eh, Vamos a dar un minuto para que en caso de que haya personas que estén conectándose, pues puedan también sumarse. También buenas tardes de parte de Carlos Jiménez Cid Buenas tardes desde y España. ¿qué tal? Y buen día para todos los asistentes, que Ujú. son su mayoría desde los diferentes países de América Latina, no solamente de América Latina, pero mayoritariamente de allí. No, yo ahora mismo no sé por qué no me está saliendo el chat, pero entiendo que que estamos ya recibiendo Sí, comunicaciones. ya nos van saludando. Mira, nos dice Esteban Manríquez, saludos desde Santiago de Chile. Clelia López, hola profesor, hola colegas, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Nair ya también nos saluda por ahí. Muy bien. Vamos a dar eso, un par de minutos para que se vaya Ujú. incorporando el resto de participantes. Buenos días, Muy buenas, Germania, Melissa, Diego, Eu- Marleni. Eugenio Cañizares también, Fabián Galindo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bien. También Ivori Saavedra desde Bolivia, ¿qué tal? Jorge Martínez Guerrero, ¿qué tal? Desde Ecuador, buenos María días, buenos Aquino. días. Julio Cancinos desde Guatemala. Enrique, buenas tardes, ahí cerca en Andorra. Eh, ¿Qué tal, Enrique? Laura desde México, desde Tamaulipas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está? Luis Gutiérrez desde El Salvador. Bueno, Carlos, como ves, tenemos una diversidad, ¿no? De Diversidad y países cantidad también. muy Eh, sorpre- interesante. Algo sorprendente, sí. Y yo he de felicitar a todos y a todas los que estáis aquí, que habéis participado en el foro, porque han sido contribuciones muy interesantes. He dado retroalimentación a muchos de vosotros y bueno, ya sabéis que a mí los temas de los chatbots, en general, no de inteligencia artificial, son el tema principal de mi tesis, pero el hecho de haber compartido vuestras experiencias, pues yo creo que nutre mucho el curso, no solo a mí como coordinador, sino también al resto de participantes, que yo creo que es lo interesante. Así que, como sabéis, pues nada, os seguimos animando a participar en este caso en el foro de esta semana, que durará hasta el lunes, si no me equivoco. Eso es. Y Eso es. Efectivamente, si les parece, antes de comenzar propiamente la clase, recordar esto que comentaba Carlos, y es que durante toda esta semana, como saben, seguiremos con el foro abierto respecto a este módulo 3 que comenzamos este martes, en el que vamos a hablar de los modelos estamos ya trabajando sobre los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. De hecho, hemos incorporado una pequeña innovación en el foro de esta semana y lo que les vamos a pedir es que sus intervenciones, digamos, entren dentro de las dos preguntas que tenemos incorporadas, que entren dentro de uno de los dos hilos, de manera que así va a ser mucho más fácil, en lugar de crear hilos diferentes, que sus respuestas se incorporen en uno de estos dos hilos, de manera que para ustedes va a ser mucho más sencillo seguir lo que han incorporado el resto de compañeros y al mismo tiempo pues va a ser mucho más fácil la interacción, que habíamos detectado que en el foro inicial pues digamos se había desagregado y eso al final desincentiva, ¿no? Para la interacción. Lo hemos digamos agregado de esta manera y esa es una novedad que les queríamos mencionar. Al mismo tiempo también decirles, recordarles que sobre todo en caso de que no haya, no recuerdo si hay alguna persona que no que no haya intervenido en el foro anterior, recuerden que es importante para poder, digamos, tener una evidencia de su participación, que efectivamente intervengan, que participen
dentro del foro, ¿de acuerdo? Igual que están también haciendo, ¿no? Identificándose con su nombre dentro del chat, de manera que podamos identificar su participación. También es necesario de cara al CLAT y la evaluación del curso que tengamos esa evidencia de su participación en el foro. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues si les parece, como ya hemos pasado en 5 minutos, un poquito más de 5 minutos, el horario, ¿no? de inicio, pues vamos a comenzar con este tercer módulo y vamos a plantear justamente, como les decía, un módulo sobre gobernanza de la inteligencia artificial que se identificaría con el nivel macro de gobernanza de este tipo de herramientas. En concreto, cuando hablamos o lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, y que además va de alguna forma a consistir o que va de alguna forma a tener o a ser la línea de trabajo de esta semana, vamos a ver por una parte una introducción en donde justificaremos por qué estamos hablando de gobernanza de la inteligencia artificial y los regímenes de gobernanza de la inteligencia artificial que existen a día de hoy. En segundo lugar, abordaremos cuáles son las diferentes dimensiones de esa gobernanza de la inteligencia artificial y ya les adelanto que hablaremos de tres principales que son datos y tecnología. Por otra parte, actores clave y finalmente la dimensión ética y de derechos. En tercer lugar, una vez hayamos identificado esa dimensión más conceptual, descenderemos a un ámbito más aplicado y ahí nos centraremos en cuáles son las declaraciones por una parte y las mediciones sobre inteligencia artificial que se han realizado en los últimos años que de alguna manera nos muestran efectivamente que las diferentes, sobre todo, estrategias de inteligencia artificial no están al mismo nivel. ¿Cuáles son? Aquí veremos cuáles son las categorías o dimensiones que se tienen en cuenta y por qué todo esto es importante para que ustedes vayan pensando dentro de sus organizaciones y dentro de sus países en cómo poder implementar una estrategia de gobernanza. Y finalmente veremos, digamos, varios casos de políticas y estrategias nacionales de inteligencia artificial. En concreto, me voy a centrar en tres. En el caso de España, que por cierto acaba de publicar una actualización en el día de ayer, el caso de Chile y finalmente el caso de Uruguay. Terminamos esta intervención, como siempre, estos webinars, con un resumen con las conclusiones principales de lo que hemos visto a lo largo de la sesión. Como siempre les planteo, por supuesto, tenemos el chat para que ustedes vayan incorporando los comentarios a lo largo de la sesión, que puedan ir incorporando también preguntas. Tenemos a Carlos Jiménez que va a ir anotando todo aquello que vayan ustedes incorporando dentro del foro, dentro del chat. Mejor dicho, y finalmente, pues lo que queremos es que una vez que cerremos las conclusiones de mi presentación, pues que tengamos un espacio para poder intercambiar y para poder, de alguna manera, al menos durante unos 20-25 minutos, digamos, concretar, ¿no? Algunas dudas o cuestiones que se puedan plantear en relación con el tema que vamos a abordar en la sesión de hoy. Empezando por el punto inicial sobre la gobernanza de la inteligencia artificial desde una perspectiva más introductoria, digo un poco vuelvo a incorporar esta transparencia de la semana pasada, precisamente porque, como les comentaba, las siguientes tres sesiones iban a corresponder con cada uno de los niveles, tanto macro, meso y micro, política, estrategia y regulación, organización, servicios y políticas públicas y personas que están viendo en esta transparencia. Precisamente la sesión de hoy nos vamos a centrar en el nivel principal de gobernanza de la IA y los algoritmos, sobre todo para plantear que existen dentro, sobre todo, de las estrategias y del diseño que están realizando distintos países en relación con el tema de la inteligencia artificial y, desde luego, cómo se va incorporando dentro de la administración pública. Lo que nos interesa es conocer qué diferencias existen entre la manera de diseñar esos marcos, ¿no? de referencia, de gobernanza de la inteligencia artificial y qué implicaciones tienen esas diferencias. ¿De acuerdo? Ese es, de alguna manera, el punto de partida, es decir, tratar de
conocer por qué, digamos, y cómo diferentes países o regiones, ¿no? Como planteo ahí, están, digamos, diseñando, ¿no? E incorporando la inteligencia artificial de una manera distinta y sobre todo qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de la implementación y del día a día de la inteligencia artificial en cada uno de los países y, como les decía, específicamente dentro de las administraciones públicas. De acuerdo, dentro de esta dimensión macro, sobre todo nos interesan, digamos, tres aspectos, ¿no? Esto ven ahí el diseño de la política, la regulación, el diseño y el mapeo de los actores, ¿no? Que es, de alguna forma, lo que va a guiar también parte de nuestra intervención. Esta inquietud o esta preocupación no es algo que yo les esté, digamos, planteando porque sí. Realmente, como ya decía en la sesión introductoria, en la carrera por la inteligencia artificial y por el diseño de la inteligencia artificial y cómo desarrollar la inteligencia artificial se está convirtiendo en el gran, vamos a decirlo así, referente, ¿no? de, digamos, de la actividad de gobiernos y administraciones públicas en diferentes contextos, ¿no? Y entonces, esto es algo que lógicamente ya está, digamos, apareciendo en diferentes, digamos, iniciativas y de alguna manera, pues esto está, digamos, ha sido recogido en diferentes publicaciones, en diferentes ámbitos. ¿De acuerdo? ¿Se está viendo mi presentación, Carlos? ¿Me puedes decir, por favor? Es que creo que he tenido hoy un No, pequeño se acaba de problema. ir ahora mismo. Se acaba de ir, ¿no? Vale, sí, se Vale. acaba de ir ahora mismo. Ah, Sí, es que estaba yo teniendo un pequeño inconveniente, por eso lo he preguntado, a ver si volvemos a retomar. En principio se debería. ¿Ahora se está viendo bien? todavía no. ¿Todavía no? Vamos a ver. Ahora sí, ahora mismo Ahora sí. sí. Al menos Ahora sí. yo, que confirme el Sí. resto de participantes. Vale, si hay alguien, además así Sí, invitamos a la gente que vaya utilizando el chat a ver si efectivamente se está viendo la pantalla. Pues lo que les sí, ya decía, nos ¿no? Que comentan que sí. al final este tipo de regulación o este tipo de diseño institucional o los diferentes tipos de diseño institucional pues están marcando la carrera, digamos, por la inteligencia artificial en diferentes contextos, ¿no? Y especialmente, claro, ahí lo que nos encontramos, yo siempre lo subrayo, la existencia de dos grandes modelos. Uno es el modelo de Estados Unidos, otro es el modelo de China. En el caso de Estados Unidos, un modelo sobre todo promovido por grandes empresas tecnológicas. En el caso de China, un modelo especialmente desarrollado por las autoridades estatales. ¿Qué está sucediendo? En el caso de Europa, se está desarrollando un modelo, vamos a decir, intermedio, en el que de alguna manera se está tratando de pues, poner, y ahora vamos a, digamos, a aterrizar un poquito más en esto, se está tratando de buscar un punto intermedio entre esos dos, digamos, modelos más extremos y sobre todo se está tratando de situar en el centro la ciudadanía y sus derechos, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante porque, como les decía al principio, desde el punto de vista macro, ¿no? De la gobernanza de la inteligencia artificial, precisamente la perspectiva de ética y de derechos es un aspecto fundamental para entender la implementación de la inteligencia artificial en los países, ¿no? Y está teniendo una repercusión muy importante. De hecho, tanto es así y la preocupación por el desarrollo a nivel internacional de la inteligencia artificial es tan importante o tan relevante que desde luego Naciones Unidas, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas que se encarga de establecer estándares de desarrollo de tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones y que específicamente está, vamos a decirlo así, tomando cartas en el asunto, está implicándose activamente en promover algún tipo de visión de mínimos compartida entre esos diferentes contextos internacionales para que efectivamente no caminemos hacia lo que algunos denominan una especie o un nuevo feudalismo digital, ¿no? Y que realmente se establezcan algunas bases compartidas, tanto por países que, bueno, pues que tienen visiones tan diferentes como Estados Unidos o China, pero que también incorporen a otros contextos como Europa o América Latina y que permitan efectivamente caminar de una manera más cooperativa y no tan separada
como la situación que nos encontramos en el momento actual. De hecho, si hay alguien que esté interesado en este tipo de dinámicas, les comentaré que hay una iniciativa internacional que se llama Global Policy AI, que está promovida por las instituciones que tienen ustedes en la transparencia, empezando por ejemplo, la OCDE, la propia Naciones Unidas, UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo de Europa, que están precisamente tratando de focalizar su interés en ese desarrollo compartido de la inteligencia artificial, precisamente para moderar o para limitar los efectos de una carrera hacia el desarrollo de la inteligencia artificial sin ningún tipo de control a nivel internacional y además con una visión competitiva y no cooperativa, ¿no? Entonces, esto es digamos, en la situación en la que nos encontramos en el momento actual. De hecho, yo les invito a que, como una de las actividades de esta semana, precisamente consiste en analizar, ¿no?, tanto la gobernanza de la inteligencia artificial como las estrategias dentro de y debatir sobre ello en el foro. Yo les invito a que entren en esta página web que es oecd.ai barra en barra, en donde van a encontrar este observatorio de políticas de inteligencia artificial de la OCDE, y ahí van a poder bucear en qué actividades se están desarrollando en distintos contextos internacionales, en distintos países, en relación con la promoción de la inteligencia artificial. Es una especie de repositorio que desarrolla la OCDE y que resulta muy completo para conocer qué es lo que se está desarrollando en diferentes países. Por supuesto, yo en este debate siempre saco a relucir el papel de América Latina, ¿no?, y del ámbito iberoamericano. Y en este sentido tengo que decir que afortunadamente el CLAD ha dado un paso decisivo y muy importante con la aprobación de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que recientemente, que fue aprobada, como saben, el 20 de noviembre de 2023 por el Consejo Directivo del CLAD, y que muy recientemente ha sido presentada además por su secretario general, por Conrado Ramos, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Grupo Permanente sobre Administración Pública, con un éxito, me consta, muy alto, y mostrando que la voz de los países iberoamericanos está presente, ¿no?, en este debate global. Y yo creo que esto es algo que efectivamente yo les invito también a pensar en cómo dentro de nuestro contexto del ámbito iberoamericano, pues realmente se puede alzar la voz y se puede tener una voz propia dentro de estas dinámicas globales de desarrollo de la inteligencia artificial, que normalmente suelen estar muy sesgadas por una visión, vamos a decirlo así, anglosajonocéntrica, ¿no? Incluso en el caso de Asia, pues muy centrada en el caso de China, y que de alguna manera pues debería abrirse a otras voces, a otras miradas. Desde luego, eso que se denomina el sur global, determinados países o determinadas regiones que no tienen, digamos, las capacidades desde el punto de vista tecnológico para desarrollar autónomamente estas tecnologías, pues tienen que de alguna manera conocer, ¿no? Y por eso aquí les invitamos a que conozcan las implicaciones de estas estrategias y de estos mecanismos de gobernanza. De hecho, es algo sobre lo que se incide especialmente en la Carta Iberoamericana y sobre, de hecho, lo que plantearemos un poquito también en la sesión de hoy, ¿no? Cómo efectivamente la gobernanza de la inteligencia artificial, en este caso en la administración pública, resulta fundamental. Bien, esto de alguna forma nos sirve para introducir de alguna manera cuáles serían las dimensiones de gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, como les decía, pues vamos a utilizar digamos, un marco que está presente en muchas estrategias de inteligencia artificial, ¿no?, que se han ido creando a partir del año 2017, y que sobre todo tiene en cuenta tres aspectos, ¿no? Obviamente, seguramente si ustedes se van a alguna estrategia en particular es posible que aparezca algún elemento adicional, pero cuando hablamos de gobernanza de la IA, ¿no?, en las administraciones públicas fundamentalmente tenemos que tener presente que sobre todo hablamos, por una parte,
de gestión de datos y de tecnología, ¿no? Y ahí, pues, junto con los datos, ¿no? Con la gestión o la gobernanza del dato, también tenemos que tener en cuenta cuál es la situación en términos de conectividad y de desarrollo tecnológico del país. En segundo lugar, tenemos la dimensión y ahora veremos un poquito más con evidencias, ¿no? A qué nos estamos refiriendo en cada caso. En segundo lugar, los actores clave, ¿no? Y aquí, sobre todo, yo me planteo dos vertientes. Una es el entorno de las administraciones públicas, es decir, cuáles son los actores clave que promueven este tipo de herramientas dentro de la propia administración y en el entorno de las administraciones públicas. Es decir, al final, cuando desarrollamos la gobernanza de la IA, tenemos que tener en cuenta que habrá otros actores, especialmente empresas, ¿no? Desarrolladores, etcétera, que tienen un papel clave a la hora de promover esa gobernanza. Y en tercer lugar, hablamos de ética y derechos, ¿no? Es decir, uno de los factores clave diferenciales, ¿no? De los diferentes modelos de gobernanza que hay a nivel internacional tienen que ver con cuál es la visión de los derechos, ¿no? La visión ética de esos países o de esas regiones, ¿no? Ya les mencionaba que en el caso especialmente de países asiáticos, por su propia idiosincrasia y en algún caso por el papel tan central que tiene el Estado, pues efectivamente las autoridades públicas tienen un elemento clave, ¿no? A la hora de desarrollar este tipo de tecnologías. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, como ya hemos mencionado, tanto desde un punto de vista ético como de regulación y derechos, el papel predominante está, digamos, en las empresas, porque se considera que el libre desarrollo, ¿no? De este tipo de herramientas, pues es lo que va a facilitar su evolución más rápida, de manera que los derechos de la ciudadanía y algunas cuestiones éticas que tienen a los ciudadanos en el centro, pues siempre se sitúan en un lugar más subordinado, ¿no? Y esto, lógicamente, que yo estoy planteando así en términos generales, pues tiene una incidencia muy directa en las prioridades que desarrollan diferentes países en diferentes contextos. Por supuesto, esto que yo estoy planteando en términos más, vamos a decirlo así, de carácter nacional o incluso a nivel regional, ustedes ya lo pueden ir reflexionando desde el punto de vista de sus organizaciones. Obviamente, también podemos pensar en gobernanza de la inteligencia artificial pensando en una organización concreta y pensando en que nuestra organización puede considerarse como un ente, ¿no? Donde tenemos que también establecer este tipo de elementos y considerar estas tres grandes dimensiones a la hora de diseñar y de pensar en cómo incorporar estas herramientas dentro de ella, ¿no? Y precisamente por eso vamos a ver cada una de estas tres dimensiones de una manera desagregada, ¿no? En el caso de la gestión de datos y tecnologías, ¿no? Y pensando y centrándonos en el ámbito de América Latina, normalmente, y aquí utilizo un trabajo que hace unos años publicó el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de la gobernanza de datos y tecnología, se pone el acento en cuestiones ligadas a la conectividad, ¿no? A la existencia de infraestructura y ahí ven cómo hay diferencias entre algunos países que forman parte de este estudio. Por supuesto, hay un elemento que es fundamental también, que es el de la existencia de una estrategia digital, ¿no? Si el país ya tiene una estrategia de gobierno y de desarrollo de sociedad de la información. Si existe una estrategia de datos, ¿no? Que estas dos últimas cuestiones ya se han de alguna forma extendido de una manera importante y más recientemente si existe una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Que sería también otro aspecto a considerar. Cuando hablamos de esta dimensión es fundamental el atender a cómo los datos se gestionan, si existe una gobernanza de datos. Normalmente en los últimos años se ha puesto un acento muy importante digamos, en la promoción de lo que se llaman datos abiertos en las administraciones públicas y sobre todo una serie de principios que orientan, ¿no? Según el capítulo del Open Data Charter, que orientan el cómo tenemos que poner a disposición los datos dentro de las administraciones públicas y que de alguna forma nos pueden ayudar a
estructurar adecuadamente ese proceso de gestión de datos, ¿no? Los datos tienen que ser abiertos por defecto, tienen que estar a disposición en tiempo, ¿no? Y ser comprensivos, tienen que ser accesibles y usables, tienen que ser comparables e interoperables, se tienen que orientar a la mejora de la, digamos, de la gobernanza y del compromiso ciudadano, y también tienen que tener una orientación hacia la inclusión, el desarrollo de la inclusión y la innovación. Estos principios, de alguna manera, lo que nos están poniendo el acento es en cómo debemos gestionar los datos dentro de nuestras organizaciones, dentro de las organizaciones públicas. En este sentido, desde diferentes organismos internacionales, especialmente el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, están desarrollando, ¿no?, diferentes iniciativas que ayudan a conocer cuál es el estado de situación de los datos dentro de las administraciones públicas de la región, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, en este caso, pues esa disponibilidad de los datos, su accesibilidad y el apoyo que los diferentes gobiernos dotan a la reutilización de datos, ¿no? Aquí, bueno, yo les dejo una transparencia donde ven que efectivamente hay unas diferencias muy notables todavía en cuanto a la gobernanza de datos y a la existencia de datos públicos abiertos, ¿no? De países como Colombia, México, Brasil, Uruguay, que son una referencia en cuanto a apertura de datos a nivel internacional, frente a otros que todavía se encuentran en una posición muy emergente, ¿no? Y en este sentido, es importante poner el acento en la idea de que sin apertura de datos y sin una gobernanza de datos es muy complicado que desarrollemos herramientas de inteligencia o basadas en inteligencia artificial. Aquí se desglosa esta cuestión de los datos. También otro aspecto que mencionaba es el propio desarrollo de la conectividad, especialmente la conectividad dentro de las administraciones públicas. Y en este sentido también tenemos que ver que hay importantes diferencias dentro de los países latinoamericanos. De hecho, en el Índice de Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico, siempre hay un grupo de países de la región, especialmente Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, ¿no? También México, o Colombia, que están entre los, digamos, las posiciones superiores, ¿no?, de referencia, mientras que otros países de la región pues cuentan con evidentes, digamos, limitaciones en cuanto al desarrollo de la conectividad de sus gobiernos en esta dimensión, ¿no? De hecho, en este sentido yo he trabajado, ¿no?, sobre esta cuestión de la conectividad y del desarrollo del gobierno digital durante muchos años, y precisamente una de las grandes preocupaciones es el de que siempre me preguntan, ¿no? Al final los gobiernos o las administraciones tienen un nivel de conectividad en gran medida vinculado al desarrollo económico de los países. Y en gran medida lo que nos dice la evidencia internacional es que esto es en gran medida así. Es cierto que los países tienen una mayor conectividad y tienen un mejor gobierno digital en la medida que tienen un mayor desarrollo económico. Sin embargo, también hay que decir que hay países, y ahí siempre pongo el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, pero también en el caso de Europa estaría el de Estonia, países que no tienen un nivel de desarrollo, o que no han tenido hasta un determinado momento un nivel de desarrollo económico tan alto como otros de su contexto, y que fueron capaces de tener un desarrollo del gobierno digital y de la conectividad de sus gobiernos mucho más alto de lo que les correspondería por su nivel de desarrollo económico, ¿no? Y son ejemplos que confirman la posibilidad de que con buenas estrategias, con buenas políticas, con una buena gobernanza de la tecnología y de los datos, es posible de alguna forma promover el desarrollo económico y de alguna manera convertirse en países de referencia. Y efectivamente esto es desde luego el caso más conocido a nivel internacional, el caso de Corea del Sur, y más recientemente el caso de Estonia dentro del contexto europeo. En el ámbito de América Latina no tendríamos ningún caso de este tipo, quizá podríamos hablar de algún país, de algún pequeño país, lo que pasa que en casos de Costa Rica, Uruguay, a pesar de que son países pequeños en la región, al mismo tiempo sí que es verdad que tienen un desarrollo económico en muchos casos más elevado que el de otros de su contexto. También desde el punto de vista de la conectividad de gobiernos, habría que hablar de un aspecto que es el de
el de la interoperabilidad, es decir, el de que la compartición de datos, ¿no? y de información entre administraciones públicas. Esto es una de las grandes preocupaciones que existen en América Latina en relación con el gobierno digital. Y efectivamente, y por supuesto, lo que en diferentes estudios nos muestran es que existe una falta de coordinación entre las instituciones públicas a la hora de compartir datos y a la hora de compartir información. Y sin esa capacidad para compartir información y datos, por ejemplo, en sectores como los que ven en la transparencia, ¿no? En el registro civil, en ámbitos como la educación o en el pago de impuestos, seguros y pensiones, o en determinados programas sociales, es muy difícil que si las instituciones públicas de un país no comparten datos e información, va a ser muy complicado que no solamente puedan prestar servicios digitales de alta calidad, sino que al mismo tiempo sean capaces de desarrollar experiencias ligadas a la inteligencia artificial que generen valor añadido para la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, las plataformas de interoperabilidad son una de las grandes preocupaciones que tienen los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial o el propio CLAD, y todavía hay muchos países de la región latinoamericana que no cuentan con este tipo de plataformas que facilitan e intercambiar información entre diferentes departamentos de gobierno y de la administración. Desde el punto de vista de la gobernanza de datos, en el estudio que antes les mencionaba del BID, todavía lo que se muestra es que todavía nos encontramos con un nivel bastante limitado en el desarrollo de experiencias y de casos de uso en las diferentes tipos de sistema de inteligencia artificial que conocemos, ¿no? Sobre todo lo que este estudio evidencia es que hay un mayor número de casos de uso dentro de plataformas de aprendizaje de máquina o sobre todo aquellos que están orientados a la automatización en el proceso de toma de decisiones. También hay, ¿no? algunos casos de plataformas de aprendizaje profundo, de reconocimiento de imagen, pero en todo caso lo que resulta evidente es que el ámbito latinoamericano cuenta con unas oportunidades de mejora importantes desde el punto de vista de la inteligencia artificial y el desarrollo de esta dimensión de conectividad, de tecnología, que desde luego va a ser el soporte o tiene que ser uno de los soportes para el desarrollo de la inteligencia artificial. Junto con la gestión de los datos y de las tecnologías, la segunda de las dimensiones que les quería mostrar tiene que ver con los actores clave. Actores clave tanto en el entorno como en el entorno de las administraciones públicas. Cuando nos referimos al entorno de las administraciones públicas, sobre todo a mí me gusta utilizar este rombo en el que se hace presente, ¿no? Cuáles son los actores que intervienen, ¿no? en la gobernanza de la inteligencia artificial, normalmente políticos, el personal directivo, ¿no? y los gestores generales, lo que llamamos la infocracia, es decir, todo el personal que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y de los sistemas de información dentro de las administraciones públicas, pero también el personal de línea, ¿no? El personal de base, o lo que llamamos burocracia de primera línea o burocracia a nivel de calle. Estos cuatro tipos de actores, de alguna forma, interactúan, tienen diferentes percepciones sobre qué es importante, ¿no? Y ya veremos cuando hablemos de personas cómo en cada uno de estos casos pues nos vamos a encontrar con impactos diferentes, ¿no? En todo caso, lo relevante es, desde un punto de vista más estratégico, más macro, es integrar, ¿no? a estos diferentes actores en las políticas y en la gobernanza de la inteligencia artificial. Esto especialmente se está haciendo en los países que están más avanzados, están desarrollando, digamos, o unidades que tienen que ver con la gobernanza del dato y de la inteligencia artificial, ¿no? Y que en muchos casos no tienen por qué coincidir con las direcciones nacionales de tecnologías de información, sino que son unidades de gobernanza del dato que precisamente tratan de evitar las lógicas, ¿no? Aunque tengan conexión con las direcciones de tecnología, lo que tratan es de poner el foco precisamente en el valor de los datos y en cómo a través de los datos se pueden desarrollar nuevas aplicaciones que estén ligadas a la inteligencia artificial. ¿No? De hecho, una de las recomendaciones que de hecho en la carta aparece es que yo les plantearía es la de generar dentro, no solamente a nivel nacional, sino dentro de sus propias organizaciones, lo que se llaman unidades o departamentos de gestión del dato o de gobernanza del dato,
que están precisamente centradas en esa gestión adecuada de los datos, en la homogeneización de los datos dentro de las organizaciones y en cómo plantear problemas internos de esa organización o de ese país, ¿no? Y cómo convertirlos en una oportunidad utilizando herramientas ligadas a la inteligencia artificial. Esto ya lo están haciendo diferentes países. Aquí yo les traigo el caso de España. España hace un par de años creó una dirección de gobierno del dato, una unidad que se encarga precisamente de no solamente promover el desarrollo de los datos públicos abiertos, sino de desarrollar proyectos a nivel interno que tienen que ver con la promoción de la inteligencia artificial. Junto con estos actores de carácter interno nos encontramos con actores que están en el entorno de las administraciones públicas, ¿no? Y aquí, sobre todo, tenemos que pensar o podríamos pensar en otro rombo que tendría, por una parte, a empresas de tecnología, empresas TIC, que son sobre todo desarrolladoras, ¿no? de tecnología. Por otra parte, consultoras de tecnología, que sobre todo se centran en una dimensión más de aplicación, especialmente en las administraciones públicas. En tercer lugar, profesionales, empresas o comunidades digamos asociaciones empresariales, la propia academia, que también tiene algo que decir en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Piensen que muchos de los supercomputadores que se están desarrollando en diferentes países para promover, ¿no? y para nutrir los sistemas de inteligencia artificial tienen su base en universidades. ¿No? De hecho, por ejemplo, en el caso también de España, pero no es exclusivo de España, en otros países sucede lo mismo, el Barcelona Supercomputing Center, el supercomputador que ha desarrollado el gobierno de España, hay una alianza con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya tenía sus propios centros de computación y que ha desarrollado en los últimos años una infraestructura que es absolutamente fundamental para promover este tipo de herramientas. Y por supuesto, dentro de este esquema, tendríamos que sumar el caso de la ciudadanía. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial y de gobernanza de la inteligencia artificial, como ya veremos también en su momento cuando hablemos de este nivel micro, pero la ciudadanía también tiene que, de alguna forma, inspirar y estar presente cuando diseñamos estas dinámicas de gobernanza de la inteligencia artificial. Al final, si estamos diseñando una estrategia y estamos diseñando un modelo de generación de gobernanza de la inteligencia artificial, tenemos que incluir a la ciudadanía como uno de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Porque al final los colectivos de ciudadanos a quienes servimos son clave. Y esto, insisto, también piénsenlo desde el punto de vista de sus organizaciones específicas. Al final, ustedes van a aplicar la inteligencia artificial de una u otra manera en función de la organización en la que se están desempeñando y tienen unas clientelas, es decir, tienen unos grupos de ciudadanos a los que sirven que, lógicamente, tienen que tener en cuenta a la hora de pensar, ¿no? en qué tipos de sistemas, ¿no? en qué tipo de aplicaciones van a utilizar y para qué fines, ¿no? Es decir, la mejor manera de acertar, ¿no? en ese tipo de procesos es, por supuesto, tener a la ciudadanía en el centro y tener muy claro cuál es el foco al que nos queremos orientar cuando pensamos en sistemas, en el desarrollo, en la adopción de sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, hay que decir que, bueno, que diferentes países, ¿no? de América Latina también y de otros contextos, sobre todo lo que están es promoviendo cómo desarrollar estos ecosistemas, ¿no? de actores para promover la inteligencia artificial, no solamente desde el gobierno, como les decía, también en la academia, es decir, por ejemplo, desde el punto de vista académico, no solamente pues, el desarrollo de ingenieros y especialistas en inteligencia artificial, sino también en investigación relacionada con inteligencia artificial, no solamente en facultades de tecnología, sino también en facultades de ciencias sociales, incluso de filosofía o de carácter jurídico. También están desarrollándose numerosas empresas de lo que se llama GovTech, ¿no? Es decir, empresas que desarrollan tecnología específicamente para el gobierno y para administración. En este sentido, claramente el foco se está poniendo en los últimos, digo, años, quizá en el último par de años, en precisamente en cómo desarrollar
estrategias de inteligencia artificial, perdón, tecnologías de inteligencia artificial que estén específicamente pensadas y que se vayan a implementar específicamente dentro de las administraciones públicas. Y como les decía también, la sociedad civil puede tener un papel muy importante y de hecho ya lo está teniendo en algunos casos con la promoción no solamente del hecho de que los ciudadanos tienen que capacitarse, formarse para que en algunos casos puedan interactuar adecuadamente con herramientas de inteligencia artificial, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos una demanda. No es cierto que muchas herramientas, ¿no? Un chatbot, pues al final tiene un carácter muy intuitivo, pero es necesario que tengamos una ciudadanía que tenga unas mínimas competencias y habilidades digitales para poder utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? Pues en otros casos va a suceder de la misma manera, ¿no? Al mismo tiempo también nos encontramos con áreas, ¿no? De la gobernanza de la inteligencia artificial donde, por ejemplo, a la hora de hacer evaluaciones de algoritmos o hacer evaluaciones del impacto que tiene un sistema algorítmico o de inteligencia artificial, es necesario contar con la ciudadanía para no solamente conocer cómo ha interactuado, y ya lo mencionaremos más adelante, cómo interactúa con este tipo de herramientas, sino también para conocer los posibles efectos, incluyendo no deseados, de la utilización de alguna de estas tecnologías. Con lo cual es necesario, ¿no? Y de hecho ya están apareciendo organizaciones de la sociedad civil que tratan de hacer una labor de lobby, de concienciación, de alguna forma de conocimiento sobre, bueno, pues algunos de estos ámbitos que yo les mencionaba, especialmente, por ejemplo, la auditoría, la evaluación de los algoritmos, la transparencia de los algoritmos, promover este tipo de cuestiones. Algo que considero va a ser fundamental si realmente queremos desarrollar inteligencia artificial en las administraciones públicas que realmente aporte valor para la ciudadanía. En tercer lugar, junto con estas dos dimensiones que les mencionaba, estaría la dimensión de la ética y los derechos, ¿no? Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta desde esta dimensión macro, ¿no? Los datos, la conectividad, la tecnología, los actores que van a intervenir en ese tipo de procesos, también tenemos que tener en cuenta el tipo de enfoque sobre ética y derechos, ¿no? Es decir, sobre la dimensión ética y cómo se regulan y se consideran los derechos de la ciudadanía en el diseño o en el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial. En este sentido, aprovecho, ¿no? Y hago la referencia, porque creo que lo merece, a la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, donde aparece claramente definidos una serie de principios generales de inteligencia artificial que se pueden plantear a nivel de país y que también se pueden plantear desde el punto de vista de la propia adopción en las administraciones públicas. De hecho, ¿cuál es el principal desafío que se plantea la Carta, ¿no? Desde este punto de vista de los valores, de los principios? Pues el principal reto es garantizar, ¿no? Un equilibrio entre, por una parte, el hecho de que la inteligencia artificial respete los derechos humanos y el desarrollo humano, social, democrático de nuestras comunidades, pero al mismo tiempo promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, económico y científico. Ese equilibrio a veces no es fácil. No es fácil porque efectivamente el hecho de que promovamos el desarrollo económico, ¿no? y científico, pues puede chocar con que estemos, ¿no? De alguna forma poniendo en cuestión los derechos humanos o la orientación democrática de la utilización de este tipo de herramientas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos promoviendo la utilización sistemática de cámaras de seguridad en las calles de las ciudades con la utilización de reconocimiento facial, claro, esto puede ayudar a solventar determinados problemas, ¿no? Como es el de la seguridad, como es el del patrullaje, ¿no? de nuestras ciudades o de nuestras comunidades, pero al mismo tiempo puede tener un impacto muy directo en cómo de alguna forma entendemos los derechos humanos y cómo entendemos la propia democracia, ¿no? Y ahí hay una tensión latente muy importante, es decir, conseguir ese equilibrio es una de las motivaciones
de la regulación, por ejemplo, de la Unión Europea, y es algo que también dentro de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública se ha hecho muy palpable, ¿no? El tratar de conseguir ese balance que de alguna manera pueda conciliar, y de hecho ha permitido conciliar que estos principios sean compartidos por todos los estados, ¿no? Y que al mismo tiempo tengamos que integrar principios habilitadores de la gobernanza de la inteligencia artificial que tienen un carácter técnico y no técnico. En concreto, dentro de la carta, como ya seguramente muchos de ustedes han tenido oportunidad de leer, pues nos encontramos con un grupo bastante nutrido de principios que tienen una relación muy directa con la forma digamos, en la que deberíamos diseñar, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial desde un punto de vista más de gobernanza, pero también desde un punto de vista más orientado a cualquier organización, ¿no? Principios como el de autonomía humana o el principio de transparencia, de trazabilidad y explicabilidad que incide muy directamente digamos, en cómo se puede acceder, ¿no? Al contenido de los algoritmos, a la explicabilidad sobre las decisiones que se puedan adoptar cuando hablamos de decisiones automatizadas, a la trazabilidad sobre los actores que han participado en ese proceso, ¿no? La propia auditabilidad, el principio de auditabilidad o de rendición de cuentas, ¿no? El hecho de conocer, ¿no? El poder evaluar la implementación de algoritmos y cómo eso tiene un impacto en la rendición de cuentas y quiénes son los responsables por determinadas decisiones, ¿no? Otro tipo de cuestiones quizá tienen un carácter más técnico, como el de la seguridad o el de la robustez técnica de los sistemas o la fiabilidad, la precisión y la reproductibilidad. Hay cuestiones que tienen también que ver con la dimensión más social, ¿no? Como la confianza, ¿no? El principio de confianza o la prevención del daño, el de ser capaces de prever, ¿no? En qué medida un sistema, ¿no? Va a tener un impacto sobre o puede tener un impacto potencial sobre un grupo, una persona o sobre un grupo de personas. Cuestiones como la equidad, ¿no? La inclusividad y la no discriminación, que se convierten en aspectos fundamentales a la hora de entender, ¿no? Esos principios éticos, ¿no? Y de regulación de la inteligencia artificial. La propia, en este caso, en la carta, yo creo que hemos sido especialmente ambiciosos, ¿no? A la hora de situar a las personas en el centro, ¿no? Y se considera incluso como un principio esa centralidad de las personas, el que hay una responsabilidad social, ¿no? Que no solamente tiene que ver con las administraciones públicas, sino por ejemplo, con las empresas desarrolladoras de sistemas y finalmente, el principio de sostenibilidad y protección ambiental, ¿no? Que nos ha llevado a hablar de cuestiones muy innovadoras como los algoritmos verdes, ¿no? Que yo insisto en la marca, ¿no? Que la inteligencia artificial y los sistemas de la huella, mejor dicho, que están dejando sobre el planeta, precisamente porque muchos de estos sistemas requieren de grandes cantidades de energía para poder, digamos, funcionar, ¿no? Especialmente los grandes servidores. Y que de alguna manera es una cuestión que debemos tener en cuenta a la hora de promover este tipo de sistemas dentro de nuestros países y dentro de nuestras propias organizaciones, de una manera más concreta, ¿no? De tener en cuenta que efectivamente este tipo de cuestiones ligadas a la sostenibilidad deben estar presentes también a la hora de diseñar una estrategia y a la hora de promover la gobernanza de la inteligencia artificial. Un aspecto que me parece especialmente interesante cuando hablamos de la gobernanza tiene que ver con la asignación de riesgos, ¿no? En este sentido, la carta, siguiendo el modelo que ya se vislumbraba en las discusiones sobre el reglamento de inteligencia artificial en Europa, plantea tres niveles de riesgo, bajo, alto y extremo, en cuanto a a los algoritmos que se van a aplicar. Y en ese sentido, lo que se considera es que aquellos algoritmos que tienen un nivel alto o un nivel de riesgo extremo, pues no son aceptables, ¿no? En el caso del riesgo alto, depende del tipo de circunstancia, ¿no? En la carta, de hecho, se ponen ejemplos, ¿no? Menciono aquí algunos ejemplos. Cuando hablamos de algoritmos de riesgo bajo, sobre todo nos estamos refiriendo
por ejemplo, a cuestiones como los sistemas de recomendación que aparecen en las plataformas de contenidos o sistemas que elaboran audios y vídeos que pueden resultar en contenidos falsos y que por tanto deberán ser advertidos a las personas usuarias, pero no ser prohibidos. Cuando hablamos de nivel de riesgo alto, pues por ejemplo en este caso nos encontramos con diferentes tipos, como los relacionados con la identificación biométrica, la categorización de personas, que en algunos casos ya se consideran como algo prohibido, por ejemplo, en la regulación europea, la gestión y explotación de infraestructuras críticas, cuestiones vinculadas a la salud, ¿no? Y la atención sanitaria, donde efectivamente la utilización de algoritmos puede tener unas implicaciones importantes, la educación y la capacitación profesional, cuestión de las migraciones y el control de fronteras, ¿no? El acceso a la justicia, una justicia equitativa, ¿no? El hecho de evitar sesgos con la utilización de algoritmos también se considera un aspecto importante. Y finalmente, los casos en los que sí o sí ya podemos considerar que hay un riesgo extremo, pues sobre todo se refiere a sistemas que tienen que ver con el reconocimiento facial o sistemas orientados a la manipulación cognitiva del comportamiento, ¿no? Sobre todo de personas o grupos especialmente vulnerables. Y sobre todo, también aquí dentro de esta categoría nos encontraríamos con los sistemas de calificación y puntuación social en base a determinados rasgos de personalidad o comportamientos individuales, características sociodemográficas o estatus económico, ¿no? Por ejemplo, evitando situaciones como la de ese restaurante, ¿no? Que hace unos años salió en China, en donde existía un sistema de reconocimiento facial que impedía el acceso al restaurante en función, pues seguramente, aunque no se explicitaba como tal, pues en base a considerar que la persona tenía un estatus socioeconómico u otro, ¿no? Y esto lógicamente implica que tengamos en consideración que este tipo de sistemas, pues en contextos democráticos, deberían estar prohibidos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones hacen referencia a ese dimensión de gobernanza, ¿no? De la ética y de los derechos y de cómo se implementan, ¿no? Esos derechos en el día a día de las sociedades donde pues, se van a desarrollar estos sistemas de gobernanza. Por supuesto, esto, insisto, también lo tenemos que considerar desde el punto de vista de la aplicación de cualquier sistema de inteligencia artificial dentro de nuestra organización, que va a tener que estar, lógicamente, sometido a cuáles son las reglas de funcionamiento y cuáles son los usos prohibidos o no dentro de este ámbito. En el caso de la Unión Europea, bueno, ya hemos mencionado algunos de los casos de prohibición, ¿no? De los algoritmos. Algunos de los ejemplos de preocupaciones éticas más relevantes pues tienen que ver, pues como ven ustedes, con el uso de identificación de personas mediante sistemas de inteligencia artificial o situaciones como la utilización de sistemas de inteligencia artificial que no estén explicitados y que sean encubiertos, es decir, situaciones en las que una empresa o un gobierno esté utilizando algún sistema que no se explicite. Eso, de alguna forma, va a estar prohibido con la nueva normativa europea. O lo que os decía, la evaluación de ciudadanos mediante la IA, utilizando o vulnerando derechos fundamentales, o cuestiones que ya también están muy presentes, como es el sistema, la utilización de sistemas de armas letales autónomas que puedan tomar decisiones sobre cuáles son sus objetivos sin contar con una decisión humana que después sea auditable, sea trazable y en su caso pueda exigirse una rendición de cuentas. De hecho, en los últimos días también se ha aprobado, en el caso de España, perdón, de Europa, el reglamento de inteligencia artificial. Está en proceso todavía legislativo y de lo que se llama vacatio legis, ¿no? Es decir, de entrada en vigor. Se va a dar un tiempo para que este reglamento, digamos, entre en funcionamiento. En todo caso, yo les dejo el enlace para que quien quiera leerse las 450 páginas del contenido del reglamento, pues lo pueda hacer. Es cierto que el caso europeo se está abogando por promover algo que efectivamente la Unión Europea hace muy bien, que es regular, ¿no? Regular. Es verdad que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy importante por tratar de, digamos, identificar potenciales situaciones que sean conflictivas y que vayan en la línea, ¿no? De lo que les mencionaba. También es cierto que hay
críticos, ¿no? Que plantean que, bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de regular todo aquello que pueda afectar o que tenga relación con la inteligencia artificial, si además se trata de tecnologías que están cambiando muy rápidamente, ¿no? En todo caso, yo creo que conviene, sobre todo pensando en muchos países de América Latina, que no tienen una normativa, ¿no? Ahora me consta que varios países ya están en proceso de, y de hecho yo creo que alguno de ustedes ya lo ha mencionado en la plataforma, en el foro, ¿no? Casos como el de Perú, el de Brasil, el de otros países están en Chile, se está promoviendo, ¿no? La utilización o la regulación de este tipo de realidades, ¿no? Voy a pasar esto un poquito rápido. También si alguien tiene interés en relación con los principios y derechos, les dejo este mapa de principios éticos y jurídicos que realizó la Universidad de Harvard hace unos años y donde se mapean una serie de cuestiones de carácter ético y jurídico que pueden ser de su interés. También hay que mencionar que la OCDE tiene su recomendación sobre ética y derechos relacionados con la inteligencia artificial, que la UNESCO ha creado una recomendación, ha elaborado una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y que dentro de la América Latina el BID también ha tratado de complementar esta cuestión con una serie de retos de carácter ético y de otro tipo sobre la inteligencia artificial. Finalmente, el caso de España, en este sentido de derechos, me gusta siempre destacar el caso de la Carta de Derechos Digitales, que la tienen ustedes a disposición dentro de el enlace que les proporciono y que incorpora toda una sección en donde se habla de los derechos digitales en entornos específicos y de manera más concreta los derechos ante la inteligencia artificial. Y para ya dejarles con algo, ¿no? Sobre hacia dónde nos vamos a encaminar desde el punto de vista de los derechos y de los desafíos éticos, aquí me gustaría destacar el caso de las neurotecnologías, ¿no? Es decir, la utilización de herramientas que, bueno, pues por ejemplo, el caso de los implantes, ¿no? En el cerebro de algún tipo de tecnología que de alguna forma va a generar toda una nueva generación de problemas de carácter ético sobre efectivamente cuál puede ser el alcance y las implicaciones que tiene este tipo de herramientas, ¿no? Imagínense que a través de un implante cerebral no solamente podemos solucionar cuestiones como el que alguien pueda recuperar la movilidad en una extremidad, ¿no? Que eso es algo que ya se puede hacer utilizando este tipo de neurotecnologías, pero al mismo tiempo todo eso puede tener un recorrido hacia otros ámbitos, ¿no? Imagínense el ejemplo de un soldado que va a la guerra y que se le puedan borrar recuerdos, ¿no? A través de este tipo de tecnologías. O, por ejemplo, otro caso que me contaban que ya se está empezando a testar, el de, digamos, emitir publicidad, ¿no? Al mismo tiempo que uno tiene un dispositivo de este tipo, ¿no? Y que, digamos, eso entre, ¿no? O permee en el cerebro esa publicidad sobre un determinado producto, sobre una determinada marca comercial, con todo lo que eso implicaría, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues nuestros derechos como seres humanos, ¿no? Yo les dejo esto ahí apuntado para que, digamos, de alguna forma puedan reflexionar sobre ello. Bien, pasando ya a la vertiente de las mediciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, aquí muy rápidamente les voy a presentar algunas de las más importantes desde el punto de vista internacional, ¿no? Por una parte, y en algunos casos simplemente lo voy a mencionar para que, porque como tienen ustedes el enlace, para que si hay alguien que quiera profundizar en ello, lo pueda hacer. Por una parte, uno de los casos más tradicionales es el de la Declaración de Montreal, donde se habla de, sobre todo, el desarrollo de esa dimensión ética de la inteligencia artificial, de la necesidad de guiar, ¿no? Esa transición digital en el conjunto de la sociedad y por otra parte el de abrir, ¿no? Un foro internacional de discusión sobre estas cuestiones, ¿no? Esto es un primer caso importante. Por otra parte, la Declaración de Toronto también va en esta misma línea y sobre todo
lo que pretende o lo que pretendió en su momento es poner el acento sobre la necesidad de proteger los derechos y la igualdad y la no discriminación como consecuencia de la utilización de sistemas de inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje de máquina, ¿no? De machine learning. Junto con estas declaraciones, yo sí voy a poner quizá un poquito más acento en los sistemas de medición que nos encontramos a día de hoy sobre el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. En principio, el primero de los casos que yo les quiero mostrar es el del índice que desarrolla la Universidad de Stanford, donde lo que, aparte de otras muchas cuestiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel nacional, de forma comparada. Uno de los ejemplos, ¿no? que yo les propongo aquí es, por ejemplo, el número de menciones de carácter legislativo, normativo, por país en relación con la inteligencia artificial, ¿no? Y eso de alguna forma se utiliza como un indicador de cuál es el nivel de desarrollo que tiene el diseño, la implantación de la inteligencia artificial a nivel internacional, ¿no? Como pueden ver, aquellos países que tienen un color más oscuro son aquellos en los que hay un mayor número de menciones dentro del ámbito legislativo de este tipo de, digamos, normativas, ¿no? Aquí también aparece los países que tienen o que cuentan con una estrategia de inteligencia artificial, al menos los que tienen reportados en el caso de este indicador. Ya nos encontramos con algunos países en el ámbito iberoamericano, pues casos como los de Perú, o casos como los de España, casos como los de Uruguay, y algunos otros, que bueno, pues ya han ido aprobando sus estrategias dentro de este ámbito, ¿no? Todavía lo que yo creo que es evidente es que todavía queda camino por recorrer, que hay países que no han adoptado una estrategia de este tipo y que, bueno, pues en su caso ya lo irán desarrollando durante los próximos años. En el caso de América Latina, es cierto que, como decía, muchos países sí han incorporado este tipo de herramientas, perdón, de estrategias, pero todavía queda camino por recorrer en algunos casos, sobre todo en el caso o en el ámbito centroamericano. Por otra parte, y ya más específicamente centrándonos en el gobierno, hay otro sistema de medición que es el Government AI Readiness Index, que es un documento que hace anualmente una consultora que se llama Oxford Insights y que trata de medir cuál es el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial a nivel gubernamental de forma comparada, ¿no? Esto lo hacen todos los años, hacen una medición como esta que tienen ustedes ahí. Y sobre todo a mí lo que me interesa es que vean efectivamente que cuando yo les mencionaba cuáles son los principales o dimensiones para entender, ¿no?, la gobernanza de la inteligencia artificial, hablábamos de datos e infraestructuras, ¿no?, y de la dimensión tecnológica, y hablábamos también de, digamos, de capacidades estatales, ¿no? Y esto es algo de lo que también aparece, digamos, recogido dentro de este indicador de medida que desarrolla Oxford Insights, ¿no? Si tienen ustedes interés, yo lo que les invito es que puedan de alguna forma profundizar dentro del contenido del informe y que vean cómo se mide, ¿no?, el desarrollo de esa implantación de la inteligencia artificial a nivel gubernamental, y sobre todo aprender en relación con el tipo de indicadores y de ítems que están midiendo, porque de alguna forma eso es lo que habría que considerar a la hora de alguna forma, incorporar este tipo de herramientas no solamente a nivel nacional, porque aquí se está midiendo sobre todo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel de una organización concreta, específica, que esté desarrollando este tipo de iniciativas. Finalmente, y en estos últimos 5 minutos, para dejarnos al menos unos 20, 15 minutos para poder conversar, me gustaría al menos hacer una mención a algunas políticas y estrategias concretas de inteligencia artificial, es decir, proponer algunos casos específicos en donde ya, digamos, se está desarrollando todo, se ha puesto en funcionamiento todo esto que yo les he venido contando en la sesión de hoy,
a través de pues, políticas concretas y de una explicitación de prioridades de gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Y como ya les decía al principio, sobre todo me voy a centrar en los casos de Chile y de España, ¿no? También haré una mención, a ver si nos da un poquito de tiempo, al caso de Uruguay, pero sobre todo estos dos casos de Chile y de España. En el caso de, porque además son dos casos que han actualizado muy recientemente, en el año 2024, sus propias estrategias nacionales. En el caso de Chile, que seguramente es uno de los países más avanzados en términos de promoción de la inteligencia artificial, nos encontramos con, digamos, una estrategia que gira en torno a mejor dicho, a dos ámbitos. Por una parte, unos principios transversales, ¿no?, de la política de inteligencia artificial que tienen que ver con, por una parte, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial centrada en personas. Por otra parte, un segundo principio que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial tiene un desarrollo al servicio de la sostenibilidad, y un tercer principio que tiene que ver con cómo se articula la inteligencia artificial desde un punto de vista internacional y multiactor. Junto con esos principios, se establecen que tienen quizá un carácter como más horizontal. Hay una serie de cuestiones que se identifican como ejes, ¿no? Y hay unos ejes habilitantes que sobre todo tienen que ver con los datos y la tecnología, un eje de desarrollo y adopción que tiene que ver con la promoción de la investigación en materia de inteligencia artificial y con, de alguna forma, aterrizar qué es lo que hay que desarrollar para promover la adopción de esa investigación dentro de diferentes sectores. Y finalmente, un eje de gobernanza y ética que tiene que ver con, digamos, con algunas cuestiones que inciden, ¿no?, en cuanto a la utilización, ¿no? Es decir, en cuanto al desarrollo más concreto, ¿no? Y entonces, en este caso, es verdad que ya se consideran algunas cuestiones que tienen que ver con lo, digamos, con lo humano, con la ciudadanía, la igualdad de género, ¿no?, la no discriminación, por ejemplo, impactos en el mundo del trabajo, cómo además este tipo de sistemas van a tener un efecto, y están teniendo ya un impacto, ¿no?, en las jóvenes generaciones, ¿no?, en los niños, ¿no?, en los adolescentes. Y también, por ejemplo, el hecho de establecer un ecosistema seguro, ¿no?, de utilización de este tipo de tecnologías. Bien, el caso de Chile es un ejemplo, ¿no? Y yo también les invito a que dentro del foro de esta semana podamos discutir sobre cuáles son las implicaciones que tiene este diseño de esta estrategia de inteligencia artificial. Y de hecho yo les invito a que identifiquen aspectos de mejora o aspectos que ustedes consideran que faltan dentro de esta estrategia. En el caso de España, la primera estrategia de inteligencia artificial se aprobó hace unos años, si no recuerdo mal, 3 años, y ahora se acaba justamente en el día de ayer, eh, acaba de presentarse la actualización de la estrategia con fecha de 2024. En el caso de España, digamos, también hay digamos, una estrategia, una visión de país que tiene, digamos, un diseño distinto, pero bueno, que está sobre todo centrado en tres grandes ejes. Por una parte, reforzar una serie de palancas clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, es decir, en esa dimensión más transversal. En segundo lugar, facilitar la expansión de la inteligencia artificial, tanto en el sector público, el sector privado y en el ámbito de la ciberseguridad. Y finalmente, un tercer eje que tiene que ver con esa dimensión de derechos de regulación, y que implica desarrollar una inteligencia artificial transparente, responsable y humanística, ¿no? Como pueden ver en la transparencia, cuando hablamos de las palancas de clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, en el caso de España a nivel de país, por ejemplo, se pone el acento en, por un lado, en la necesidad de inversión y de impulso de la supercomputación, que tiene que ver claramente con esa dimensión de capacidad tecnológica, ¿no? Por otra parte, generar capacidades de almacenamiento en condiciones de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que tengamos lo que les decíamos antes, ¿no?, un ecosistema de inteligencia artificial que sea verde y que permita efectivamente desarrollar
este tipo de cuestiones. Un aspecto que no había mencionado y que tiene que ver, y en el caso de España se ha puesto el acento y es uno de los temas realmente innovadores de esta estrategia y que además nos afecta a todos como región, tiene que ver con el hecho de generar modelos y corpus para la infraestructura pública de modelos de lenguaje. Es decir, gran parte del desarrollo y de la gobernanza de la inteligencia artificial depende de la existencia de modelos de lenguaje que están en inglés. Y lo que se plantea en esta estrategia es la necesidad de crear, digamos, sistemas de entrenamiento de algoritmos que estén en lengua en español y en el caso de España en lenguas también cooficiales, ¿no? Por supuesto, en el ámbito de América Latina, también habría que incluir aquí el portugués y todas aquellas lenguas que también se hablan en los diferentes países de la región. Esto es un elemento absolutamente fundamental, es decir, el hecho de que dispongamos de este tipo de conjuntos de datos y de texto, que esos corpus, ¿no? De esos modelos de aprendizaje a partir de los cuales es posible entrenar algoritmos y es posible desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto es fundamental, y ya digo que, bueno, si quieren después podemos comentar un poco más sobre esto. También se habla del fomento del talento en relación con la inteligencia artificial, ¿no? En este ámbito más transversal. Y yo también quiero destacar dentro de la estrategia, al margen de cuestiones de ciberseguridad que son importantes o de la expansión en el sector privado, pues el impulso en el sector público, ¿no? Yo creo que también es fundamental, el hecho de que, bueno, pues se van a plantear tres ámbitos, que uno tiene que ver con la creación de casos de uso de la inteligencia artificial en la Administración General del Estado, en la AGE, el hecho de desarrollar servicios comunes, basados en modelos de inteligencia artificial, es decir, eso que les mencionaba de la interoperabilidad, es decir, que distintos departamentos ministeriales, diferentes organizaciones compartan datos y compartan infraestructuras y procesos para desarrollar esos servicios comunes y en relación con eso la gobernanza común de datos dentro de la Administración General del Estado, que es fundamental para poder desarrollar una gobernanza adecuada de este tipo de tecnologías. Como les decía, el desarrollo de una inteligencia artificial transparente, responsable y humanística también está muy presente aquí y sobre todo en el caso de España es muy importante la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que ya se ha puesto en marcha, de hecho ahora mismo está en proceso la selección del director de esta nueva agencia y esta agencia va a tener un papel muy importante precisamente para hacer esa labor de, por ejemplo, de crear un registro de algoritmos o de poder desarrollar mecanismos y diferentes sistemas de auditoría y evaluación de los algoritmos y de incluso poder hacer o influir de una manera muy directa en un despliegue responsable, innovador y ciudadanocéntrico de la inteligencia artificial. Bueno, aquí también les dejo la estrategia de Uruguay, pero no voy a entrar en el contenido y me voy directamente a las conclusiones para terminar en un minuto. Conclusiones en un minuto. Clave del módulo. Pues en primer lugar, la gobernanza de la inteligencia artificial, especialmente en contextos como el de China, Estados Unidos y Unión Europea, es un tema regional y nacional. Es un tema que afecta de una manera muy directa a todos los países porque va a marcar el modelo, ¿no? Que más feudalismo digital o un modelo más cooperativo de desarrollo de la inteligencia artificial. En segundo lugar, las dimensiones clave de la gobernanza de la inteligencia artificial, especialmente a nivel nacional, pero insisto, esto también lo pueden ver a nivel organizativo, tienen que ver con los datos y las tecnologías, con los actores clave que interaccionan en el proceso, con la ética y los derechos. Por otra parte, las declaraciones y mediciones sobre la inteligencia artificial sirven para conocer el avance y establecer lineamientos, es decir, para conocer cuáles son las dimensiones clave y los ítems clave en relación con este tema. De hecho, aprovecho para mencionarles, que no lo he hecho antes y después lo podemos mencionar o desarrollar, que el CLAD está trabajando ahora mismo en el desarrollo de un modelo de madurez de implementación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, lo cual tiene que ver con esta idea de la medición de la inteligencia artificial. Y finalmente decir que las estrategias nacionales son un caso de referencia
para de alguna forma aterrizar de una manera práctica y aplicada y que ustedes y que cualquier persona pueda de alguna forma entender cuáles son las prioridades, no solamente a nivel de país, sino también cuáles serían los aspectos que uno debería desarrollar a la hora de adoptar este tipo de herramientas dentro de su organización. Porque de hecho, en muchos casos también se pone el acento, por ejemplo, en cuestiones como la normativa, que ya está en marcha en diferentes países, y aspectos que de alguna forma determinan la propia evolución y la adopción de la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas. Con esto, digamos, completaríamos esta presentación, este webinar, el tercer módulo. Y, por supuesto, estas conclusiones, sobre todo lo que tenían por objetivo es abrir, ¿no?, el debate y que pudiéramos, de alguna forma, ya empezar a conversar sobre el contenido. Así que paso la palabra, Carlos, que has estado haciendo el Bueno, seguimiento. aquí he Vamos estado haciendo un adelante. seguimiento. He de decir, Ignacio, que esta presentación ha sido muy subjetiva. Tenemos el chat echando humo. Yo, si quieres, Muy te leo bien. por encima algún comentario, temas que han Bien. ido apareciendo. Por ejemplo, Esteban Manrique nos hablaba de poner el foco, enfatizar en temas de derechos humanos. Diego García Vélez nos hablaba de que el problema en sí muchas veces no son los sistemas de IA, sino que son utilizados por humanos, por personas que cometemos errores. Laura Gaitier nos hablaba de temas de confianza y de responsabilidad en las estrategias de inteligencia artificial. Noé Genovet nos hablaba de, bueno, de temas de profesionalización, de la selección del acceso a candidatos a la función pública. Un comentario que me ha gustado mucho es el de Clelia López, perdón, que cuando estabas hablando del tema de China nos decía, parece de película. A lo que Constanza Pacheco le ha respondido, vivimos en una especie de Black Mirror. Sin duda, de vez en cuando sí que parece ¿no?, que vivimos en este imaginario. Y ya si quieres, voy directamente con las preguntas que nos han ido planteando. Enrique García, desde Andorra, nos preguntaba, cuando hablamos de accesibilidad, ¿se entiende que es sin barreras para cualquier ciudadano, independientemente de sus capacidades? Pues esa es la aspiración, Enrique. Ciertamente, la idea es que, digamos, la utilización de este tipo de sistemas pueda ser no solamente entendible en lo que sería en el front office, ¿no?, en el punto de encuentro, sino que también pueda ser accesible desde el punto de vista de conocer cómo se adopta una decisión, por ejemplo, ¿no? De hecho, ha sido muy relevante, no sé si has seguido, pero bueno, aprovecho también para mencionarlo para todos. El caso de Bosco. Bosco es un sistema que se utiliza por parte del Ministerio de, de Transición Energética para determinar, digamos, una ayuda pública para el pago de la electricidad, ¿no?, en los hogares. Y, digamos, utiliza un algoritmo, ¿no? Entonces hay una organización de la sociedad civil que ha pedido, ha solicitado que se haga público ese algoritmo. Y las instituciones gubernamentales están intentando evitar que se dé acceso al algoritmo, por consiguiente, se dé acceso a la explicación y, de hecho, el asunto está ya en el Tribunal Supremo. Va a llegar al Tribunal Supremo, que es el que va a tener que determinar si realmente existe digamos, ese derecho por parte de la ciudadanía, ¿no?, para saber efectivamente cuáles son los criterios que están utilizando para otorgar una determinada ayuda pública. Esto, claro, tiene que ver efectivamente con la accesibilidad, ¿no? Y ahí estoy también pensando en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la propia comprensión, ¿no?, del lenguaje que se utiliza, o con otro tipo de cuestiones que, por ejemplo, tendrían que ver con la situación de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Con lo cual, todo eso es algo, todos esos elementos son factores o aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿no?, también nuestras estrategias de gobernanza de la inteligencia artificial. Carlos, Sí, si te parece, continúo por orden cronológico de las preguntas, venga. según han ido apareciendo. Julio Cancino nos dice, buen día. En cuanto a los actores clave del entorno de administraciones públicas, ¿dónde aparecen los organismos internacionales que apoyan este tipo de iniciativas, así como también los gobiernos locales o municipales? Muy buena pregunta. ¿Quién, perdón, hacía la Julio pregunta? Cancinos.
Julio, muy buena pregunta. Yo creo que los organismos internacionales tienen un papel, ¿no? También quizá no lo he mencionado lo suficientemente, pero tienen un papel de promoción, impulso, en algunos casos financiación de proyectos, con lo cual, digamos, utilizando un término que es habitual, ¿no? En políticas públicas, ¿no? Son actores que hacen o que colaboran en la transferencia de políticas, de buenas prácticas, ¿no? Y tienen un papel muy relevante, ¿no? Especialmente en contextos como el de América Latina, pero no exclusivamente, ¿no? Y de hecho, en este caso, efectivamente, ya hemos visto que hay organismos internacionales que están tratando de contribuir en esa visión más colaborativa, global, amplia, ¿no? Unos mínimos que sean compartidos y que en ese sentido pues, puedan ser utilizados de una forma amplia pues, en todos los contextos regionales del planeta. Por otra parte, el caso de los gobiernos municipales es muy interesante, ¿no? Porque es cierto que la inteligencia artificial, quizá por el tipo de capacidades tecnológicas y de datos que se necesitan, sobre todo se está pensando en, bueno, pues en su utilización o su promoción a nivel nacional, ¿no? A nivel de los países, de los estados. Pero es cierto que los gobiernos locales también pueden ser usuarios, ¿no? Y usuarias las ciudades de este tipo de herramientas, y de hecho ya lo están siendo. Con lo cual son actores también relevantes. Es verdad, em, que quizá en esta primera fase de generalización de la inteligencia artificial, ¿no? A nivel de gobiernos y administraciones públicas, no están teniendo un papel tan protagonista, precisamente porque ahora estamos en esa fase en la que se está produciendo un diseño de este tipo de tecnologías, diseño que sobre todo desarrollan los estados, ¿no? O a nivel nacional, los países a nivel nacional, pero los gobiernos locales, sin duda, en sucesivas fases, van a tener un papel muy importante, especialmente en aquellos países y sobre todo aquellos gobiernos locales que tienen o que están involucrados en la prestación de servicios públicos, ¿no? Y esto es relevante mencionarlo porque hay algunos casos, hay ciudades que ya tienen incluso su propia normativa para promover, ¿no? Ámsterdam es un caso de referencia, ¿no? Para la gestión de los algoritmos y es un tipo de actor que habrá que tener en cuenta. De hecho, en la propia Carta de Inteligencia Artificial precisamente mencionamos que los gobiernos locales tienen que tener un papel más relevante, ¿no? En el diseño de la inteligencia artificial en la administración pública, porque al final muchos de ellos son los que implementan muchos de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Carlos. Estupendo. Bueno, continuando con las preguntas, Fabián Galindo nos dice, desde su experiencia y tomando en cuenta las políticas, estrategias y proyectos que han conocido de uso e implementación de la IA, ¿en qué proporción las administraciones públicas deben considerar estas dimensiones? Es decir, ¿a cuál debemos darle mayor relevancia o privilegiar al momento de plantear proyectos, políticas o planes que involucren IA? Bien, yo en este sentido tengo que decir que si aplicamos un modelo de madurez, ¿no? Como yo les decía, yo estoy involucrado en ese proceso de creación de un modelo de madurez para la incorporación de la inteligencia artificial en la administración pública. Y dentro de un modelo de madurez es verdad que en muchas ocasiones hay que establecer, digamos, diferentes etapas, ¿no? En cuanto a la adopción. Y yo en este sentido creo que es muy importante en los primeros pasos, sobre todo centrarnos en los datos y en las capacidades tecnológicas. Sin una buena gobernanza de datos, sin unos datos bien estructurados, que sean, ¿no? Que sean reutilizables, que sean compartibles, que tengan esas características que yo les mencionaba, que les hagan, digamos, compartibles, ¿no? Y les hagan poder ser abiertos, es muy difícil que desarrollemos realmente herramientas de inteligencia artificial y sistemas que aporten valor a la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, hay otro tipo de dimensiones a tener en cuenta pero yo creo que para empezar a trabajar en este ámbito es muy importante que ustedes piensen, y ya lo decía el otro día, que ustedes piensen en el tipo de datos que tienen sus organizaciones,
y cómo pueden utilizar esos datos o cómo pueden traducir, se podrían traducir esos datos en nuevos servicios, en nuevas aplicaciones, en nuevos, digamos, mecanismos de generación de valor público para la ciudadanía. Esto creo que es fundamental y de hecho yo ya les invito a que lo hagan precisamente para reflexionar sobre ese trabajo final que vamos a tener que hacer para desarrollar este curso. Carlos. Ujú. Eso es, tenemos todavía dos preguntas por delante. En el caso de de Eugenio Cañizares, nos pregunta, en un mundo tan global y accesible desde Internet, ¿es factible controlar lo que se haga desde fuera de los países afectados por la regulación europea? ¿Sucede lo mismo con la protección de datos? Esto es una muy buena pregunta. Yo sobre esto no tengo una respuesta cerrada. Sí que es verdad que la Unión Europea, lo que sí puedo decir es que la Unión Europea lo está intentando. La Unión Europea está tratando de, eh, efectivamente, el caso más paradigmático, a las grandes plataformas les está diciendo, oiga, si usted quiere operar aquí, en este contexto geográfico, tiene que someterse a las normas de protección de datos personales que tenemos en Europa. Mm, Y esto aplica tanto para las plataformas sociales tipo Facebook o Meta o tipo Twitter X, como a las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa que se nutren pues de contenidos y de texto o de diferentes elementos, ¿no? que están basados en Europa. ¿Es factible? ¿No es factible? Eso ya lo iremos viendo. Lo que yo que sí que creo es que, digamos, que hay que establecer algún tipo de reglas de funcionamiento. ¿Que son difíciles de implementar? Seguramente sí, pero si no lo intentamos, corremos el riesgo de pues, entrar en una especie de salvaje oeste, ¿no? En el que no tengamos ningún tipo de reglas y ya saben lo que pasa cuando no hay ningún tipo de reglas. Pues que, o cuando hay un río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, ¿no? Realmente yo creo que es posible y esto también, como decía Eugenio, pues en la protección de datos, esto es lo que marca, ¿no? De hecho, yo diría que esta es una de las cuestiones críticas, ¿no? A la hora de entender la gobernanza de la IA, el pensar en, bueno, pues cuál es el diferente concepto que tienen los diferentes países en relación con la protección de datos personales. En este sentido, también es verdad que no es lo mismo el modelo europeo que el modelo de protección de datos que hay en países anglosajones o el que hay en países asiáticos, donde hay una diferencia, por ejemplo, una diferente confianza en las entidades gubernamentales, ¿no? En las instituciones públicas. Entonces eso hace que, por ejemplo, en el contexto asiático se vea con mucha más naturalidad el hecho de que el Estado pues, acceda a tus datos personales con prácticamente ningún tipo de cortapisa, algo que en otros contextos pues, no se ve con tanta naturalidad, ¿no? Y a la inversa, ¿no? En otros países, pues el que las empresas, ¿no? Pues tengan acceso prácticamente ilimitado a los datos personales, pues parece que no levanta ningún tipo de ampolla y sin embargo, me refiero a los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos y sin embargo, en otros contextos, pues ponemos el grito en el cielo, ¿no? Estas diferencias, ¿no? A la hora de diseñar, ¿no? O a la hora de entender la protección de datos personales, cómo se regula, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar sistemas de inteligencia artificial y los siguientes pasos, ¿no? En este tipo de dinámicas. Ujú. Carlos. Muy bien, Ignacio, pues si te parece, te realizo ya la última pregunta. No obstante, hay más comentarios, hay también más cuestiones que han aparecido, pero que yo creo que podremos ir debatiendo en los foros de esta semana. Henry García nos pregunta, ¿cómo puede alterar la gobernanza de los datos y, por tanto, la de la IA si se establecen estrategias de interoperabilidad mixtas público-privadas, por ejemplo, en Estonia? Bueno, pues esto es un tema muy interesante, ¿no? El hecho de que efectivamente se intercambien datos no solamente empresas o administraciones públicas, sino también empresas. Yo creo esto, de alguna forma, Estonia, claro, es un caso de referencia, ¿no? Y tiene una plataforma de interoperabilidad que se llama X, que es una referencia a nivel global. Y bueno, pues en este sentido yo creo que estamos en la frontera, ¿no? Es un caso en el que ahora no tenemos una postura cerrada, una visión cerrada sobre qué es lo que puede
implicar. Sí que es verdad que esto supone pues, una transformación de cómo entendemos el propio sector público, ¿no? El hecho de que, digamos, de alguna forma se puedan intercambiar, ¿no? De esa manera datos tan directamente con empresas, pues es muy, muy llamativo. También es verdad que en otros contextos que parece que no están avanzados, es algo que se hace, ¿no? Habitualmente. Por ejemplo, en el caso de España, pues con toda naturalidad la agencia tributaria recibe datos de millones de empresas, ¿no? Y sobre millones de ciudadanos para hacer, digamos, la declaración de la renta y que el ciudadano no tenga que solicitar ninguna información. Ya lo hacen directamente, reciben los datos y ahí hay interoperabilidad, ¿no? En el caso de España también hay una plataforma de interoperabilidad en donde se intercambian millones de datos anualmente. Es decir, que es un ámbito muy, muy, digamos, muy importante. Es verdad que el ser activamente o el colaborar activamente con las empresas, digamos, de alguna forma supone un salto adelante. Claro, ahí como siempre tenemos esos elementos, ¿no? De protección de derechos personales, de protección de datos personales, de la privacidad, etcétera. Pero en todo caso, yo creo que es un camino en el que hay que estar y que hay que transitar, ¿no? Con lo cual, seguramente sea uno de los espacios que además va a permitir crear, ¿no? Sistemas y aplicaciones de inteligencia artificial pues más relevantes y con mayor valor para el ciudadano, ¿no? Ujú. Eso es. Bueno, si quieres te planteo una última pregunta, viendo que Muy, quizá todavía tenemos un muy par de minutos. rápidamente, eso es, muy rápidamente porque efectivamente desde el CLAD nos insisten en la necesidad de terminar a las 6 en punto hora española, Mm. que son las, si no me equivoco, la una, ¿no? En Caracas. Y bueno, pues adelante, adelante con la Sí, pregunta, por no dejar Carlos. ahí a Germania Francisco, que nos estaba Venga. preguntando si existe en España algún tipo de ley que regule los tipos de accesibilidad o de acceso, que imagino que se refiere a los datos. Claro, nosotros tenemos una ley de protección de datos, una normativa muy estricta de protección de datos personales que siempre ha caminado de la mano, siempre ha habido esa tensión entre, por una parte, protección de datos personales, por otro lado, el ámbito de datos abiertos, ¿no? Eh, claro, ahí ha habido un camino, ¿no? En paralelo. Que lógicamente ha hecho pues, que los equilibrios a veces sean complicados. De hecho, tenemos una agencia de protección de datos que está en los últimos años emitiendo, ¿no? Diferentes instrucciones, hace comentarios sobre problemas, ¿no? Que van surgiendo, sobre todo en relación con la inteligencia artificial. Y yo les invito a que puedan visitar, ¿no? A la Agencia de España de Protección de Datos porque, digamos, incorpora muchas o soluciona muchos aspectos que son relevantes en relación con estos temas. Ujú. Mira, Pues, justo nos estaba pues comentando ahora que se refería al caso de los algoritmos, de sí, accesibilidad a algoritmos, pero bueno, ajá. si no, también lo podemos continuar debatiendo en los foros de esta semana. Sí, Eh, esa accesibilidad de algoritmos se va a hacer y efectivamente lo podemos debatir durante la semana. Precisamente a través de esta agencia estatal de supervisión de inteligencia artificial se pretende que una de sus funciones sea precisamente esto, ¿no? El acceder a los algoritmos, el hacer digamos, una evaluación, la posibilidad de hacer una evaluación de los algoritmos y de alguna manera que eso, digamos, esté presente y que las administraciones públicas tengan un rol activo en esa supervisión y auditoría. Y efectivamente, como dice Carlos, yo si les parece lo podemos dejar hoy aquí, ¿vale? Agradeciéndoles de nuevo pues, la presencia, ¿no? En este webinar en vivo que hemos realizado, que como saben, sobre todo tiene la pretensión de organizar un poco la información que en relación con este tema que hemos visto hoy sobre la gobernanza o los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial, las estrategias de inteligencia artificial, cuáles son sus componentes clave, cómo se mide el desarrollo de la inteligencia artificial en los países y algunos casos de referencia, sobre todo de estrategias que a día de hoy se están implementando. Por supuesto, tenemos los dos hilos dentro del foro para seguir debatiendo sobre ello. Y yo lo que les invito es
a que pues accedan a los hilos, que vayan viendo, si no lo han hecho ya, los documentos que tienen para desarrollar la conversación dentro de cada uno de esos dos hilos y que, bueno, pues que nos vayamos encontrando dentro del foro con sus ideas y que puedan ir aportando también enlaces a otro tipo de documentos, información que puedan añadir, ¿no? dentro de la plataforma. No sé si hay alguna duda, Carlos, final, alguna cuestión No, o no hay podemos ninguna duda despedir. final. Yo creo que nos podemos Pues, despedir aquí. pues nos despedimos. Carlos, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias al equipo del CLAT, a Nair, a Nelson de Freitas y bueno, pues les esperamos la semana que viene a la misma hora, pero todavía con más ganas. Así que muchas gracias y un saludo muy cordial. Buen día, buena tarde para todos. Un saludo. Saludo.